Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en este video corto vamos a hablar de dos herramientas complementarias que van a usar durante el campo de la práctica, que una es la observación y otra es la entrevista. Son dos instrumentos para recoger información y dos instrumentos que se complementan porque responden a preguntas totalmente distintas. La observación responde a la pregunta ¿qué es lo que hace la institución o qué deja ver de aquello que hace, que ustedes van a observar? Mientras que la entrevista responde a otro tipo de pregunta. ¿Qué es lo que dice la institución de sí misma a través de los actores? Lo importante acá es comenzar a diferenciar entonces estos instrumentos de recolección de información. La observación siempre debe estar, antes que nada, preparada, guiada. Uno no puede ir a una escuela o a una institución educativa sin previamente saber qué es lo que quiere observar. Si las dinámicas internas, si la convivencia, si cómo se expresan los diálogos entre los diferentes actores, si cómo funcionan las normas y rituales, si cómo funcionan, por así decirlo, la cultura y organización escolar. Todo eso debe ser previamente establecido. Es decir, para ir a observar, preparar una guía de observación. ¿Qué es lo que quiero mirar? ¿En dónde voy a poner la mirada? Porque no se puede observar todo. Entonces es muy importante que antes de que uno vaya a la institución educativa, a la escuela, al CEN, donde les toca observar, pueda tener en claro en dónde va a poner la mirada. ¿No? Si, insisto, va a poner la mirada en las relaciones entre los actores, en los modos de dirigirse, en cómo está organizados los tiempos, los recreos, los espacios. Eso, antes que nada, se delimita. Entonces, voy a la institución estableciendo qué voy a mirar para dejar registro. Y acá es muy importante tener en cuenta dos cuestiones que nos habla Dani Hovitz. Las notas crudas y las notas cocidas. ¿Qué son las notas crudas? Las notas crudas son las notas que se toman ni bien estoy ahí observando. Entonces escribo y muchas veces por la velocidad, por lo que va pasando, por las interrupciones, eso me obliga a escribir, digamos, de manera sintética, pero uno recuerda mucho más de lo que llegó a anotar, ¿no? Entonces eso se llama nota cruda, que es la nota que se da en el territorio, con lo que observo automáticamente. Pero luego, y esto es muy importante, no dejar pasar mucho tiempo, se pasa a algo que se llama nota cocida. ¿Qué es la nota cocida? Cuando esa anotación que yo hice en el territorio, en la institución, automáticamente cuando llego a mi casa, poco tiempo después, la ordeno y dejo registro más claro, más nítido de todo lo que observé. Eso, ahí la nota ya se cocinó, porque ustedes eligieron las palabras para nombrar, porque ustedes se armaron una descripción mayor, porque pudieron reconocer qué es lo que querían interpretar o decir con esa frase. Entonces, cuando vamos a observar, tenemos por un lado las notas crudas y cuando llego a mi casa, eso se transforma en nota cocida. Esto es parte de la observación siguiendo a Nijovic. Y es muy importante, reitero y subrayo, que vayan a la observación primero con una guía de qué es lo que quieren observar. Recuerden que en segundo año, dado los cambios en los diseños curriculares, ustedes no observan clase. Pueden observar un taller, pueden observar un acto, una salida educativa, un recreo, pueden observar lo que pasa en las diferentes jornadas docentes, pero no se hace observación de clase en este caso como se hacía en los diseños de 1999. Ustedes por su plan de cambio de carrera observan otras dinámicas. Es muy importante seguramente la participación en los actos escolares, eso vamos a tener más de uno a lo largo del tiempo de cursada. Dicho esto, pasemos a algunas herramientas más dentro de la observación. Con Souto vimos que ella nos dice que cuando uno observa o cumple varias funciones al mismo tiempo. Entre ellas, la primera es el de registrador, ¿no? Uno registra todo lo que va pasando. Y divide la forma de llevar adelante la observación mediante tres columnas. Dice, bueno, en la primera columna va todo el registro objetivo, y esto siempre es extensivo decir objetivo, de lo que yo veo. O sea, no hago ponderaciones, si se quiere ahí. Yo no pongo es muy bueno, es muy malo, me gustó la pintura de la escuela, los chicos son muy educados, sino que ahí describo. El recreo comienza 9:20 y termina 9:30, se observa diferentes grupos, todos ellos, cada uno, no sé, integrados por chicos y chicas, o solo chicos, o por edades, o del mismo curso. En el taller participa más de la mitad, menos de la mitad,
la participación se da de forma ordenada, la participación se da por medio de la dirección de los que están a cargo del taller. Bueno, esa primera columna se llama descripción objetiva de los hechos, que en realidad tiene que ver más con lo que uno observa. Después veremos donde uno pone la mirada, también es una posición subjetiva, pero en principio le vamos a llamar descripción objetiva de lo observado. En una segunda columna, que les va a quedar para ustedes, no es algo que se entrega jamás a los docentes, ponen las implicancias personales o subjetivas. O sea, ¿qué te pasó a vos con esa escena que observaste? ¿Qué es lo que a vos te generó internamente? O sea, me angustió, me generó una duda, una pregunta, la verdad que no supe cómo hacer, estaba esperando que viniera alguien interviniera porque hubo un enfrentamiento, una discusión, una pelea, porque en ese momento me emocioné, porque la dinámica de cooperación entre los chicos fue muy buena, pero es muy importante esta segunda columna en donde uno pone lo que le pasa y registra esas emociones, sensaciones, que le fue pasando por el cuerpo, porque esto nos permite ser conscientes de qué es lo que nos pasa con eso que miramos. Y en tercer lugar, el análisis. Acá se trabaja con la descripción. Yo tengo la descripción y ahora tengo que tratar con los autores que leí en las diferentes unidades curriculares, es decir, con las otras materias. No voy a inventar o pedirle a la inteligencia artificial que me dé nuevos autores. Ustedes ya han leído durante primer año y durante el transcurso de segundo varios autores que le permiten leer y tratar de explicar qué es lo que observaron en términos de otros autores. Por ejemplo, la convivencia, por ejemplo, los adolescentes. Ahí pueden, solo a modo de ejemplo y no de instrucción, pueden analizar con parte de texto que leyeron en Cultura Digital, que leyeron en el taller de ESI, que leyeron en Análisis de las Instituciones, en el mismo taller de práctica, porque son elementos, marcos teóricos que le permiten leer la situación y explicar por qué se produjeron esas dinámicas. ¿Por qué los chicos de determinada edad andan en grupo? ¿Por qué hay tribus urbanas? ¿Cómo ellos se relacionan entre sí? Tienen material de sobra, igual a este video está el ejemplo de cómo se hacen las descripciones según las tres columnas. Entonces, la observación que ustedes hacen en estas tres columnas se llama observación narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque cuentan, narran lo que observan en tres columnas. La primera columna, como dijimos, descripción. La segunda columna son las implicancias personales, subjetivas. Y la última es el análisis. Que, como venía diciendo, la segunda no se entrega, simplemente para que ustedes sean conscientes de lo que les pasa. Sí se lo vamos a pedir ahora, pero en líneas generales cuando uno hace estos tipos de informes, de observación, no se entregan. Ahora sí lo vamos a hacer para ver si ustedes pueden ser conscientes de qué les pasa con eso. Reitero, ahora sí se lo vamos a pedir esta segunda columna de implicancias personales, subjetivas, porque necesitamos justamente verificar si ustedes pueden entender o registrar lo que sucede con eso. Y se llama, como le digo, observación narrativa porque se narra. Hay otro instrumento de observación que se llama registro categorial, que son esas planillas que seguramente habrán visto alguna vez en alguna clase que dice, por ejemplo, el docente maneja el contenido bien, muy bien, regular. El docente escucha a los estudiantes bien, muy bien, regular o no se observa. Bueno, ahí uno va como marcando con cruces las diferentes categorías y escalas. O sea, si es el docente, se comunica o explica los contenidos, tiene esta escala. Se llama categorial porque dice muy bien, bien, regular o directamente no se observa. Entonces, esa escala que tiene categorías, uno va marcando con cruces. No es malo, no es que sea malo un registro de ese tipo, pero es bastante sintético y sirve cuando uno ya tiene más aceitada la mirada, ¿no? Y ese registro le permite sistematizar más rápido lo que está observando. Ahora, como estamos tratando de educar esa mirada, es muy importante que hagamos registros narrativos. Después seguramente otros docentes les darán registros categoriales que también son un instrumento válido. Ahora pasemos a la entrevista porque la idea es que este video no dure más de 15 minutos. La entrevista, y acá hay una cuestión muy importante, al igual que la observación, requiere de una estructura previa, es decir, que uno sepa qué es lo que quiere preguntar. Y en una institución lo que uno quiere preguntar va a depender del actor.
es lo mismo el director, el docente, el auxiliar, el preceptor, el jefe de departamento, el MATP. No, son diferentes actores que nos dan diferente tipo de información. Es claro que se le pueden hacer preguntas comunes a todos ellos, pero es muy importante entender que tengo que preparar preguntas según el actor que estoy entrevistando. No podemos hacer entrevistas con los adolescentes, dado que son menores de edad. Si fuera un CEN adulto y quisieran participar y ellos dan consentimiento, sí se puede hacer, pero no es el caso que nos toca este año. Si nos tocara un CENS, reitero, se puede hacer, pero no le podemos hacer preguntas a adolescentes a menores de edad. Reitero y subrayo, no se les puede hacer a adolescentes sin consentimiento de sus padres, así que no lo hagan, por favor. Bueno, dicho esto, nosotros vemos el actor que nos toca y preparamos una serie de preguntas, pero esas preguntas tienen que estar guiadas por la información que yo quiero obtener. Si yo voy y hablo con un directivo y le empiezo a preguntar de cómo se enseña y lo que yo quiero analizar es la convivencia, bueno, si yo pregunto cómo se enseña y lo que yo quiero analizar es la convivencia, las preguntas y lo que yo quiero analizar no tienen relación. Las preguntas deben llevar a lo que yo quiero analizar. En este sentido, las preguntas juegan un rol muy importante y hay formas de hacer las entrevistas. Están aquellas que son rígidas, entrevistas que ya vienen con un formato cerrado, donde ustedes vienen con todo el guión armado de las preguntas que le quieren hacer y el entrevistado responde sistemáticamente a eso que ustedes quieren saber. O un modelo flexible. ¿Qué es un modelo flexible? Ustedes van con algunas preguntas, pero al mismo tiempo van permitiendo que en la entrevista exista la repregunta. ¿Y qué es la repregunta? Es aquello que nos permite, cuando el entrevistado está declarando, decir, dijo en el medio de la entrevista que la escuela es muy cálida. Y uno salta a la siguiente pregunta, ¿de cuándo se fundó la escuela? Si la persona dijo la escuela es muy cálida o cualquier otra expresión, ¿cómo es eso de calidad? ¿En qué se expresa? ¿En qué lo nota? ¿Cómo es eso que lo cálido se siente en esta escuela? Porque ahí hay información para ir a buscar. Digo, es un hilo que sale y que uno tiene que poder ir tirando, porque la información es absolutamente importante. Dos cosas con la entrevista. Cuidado con la idea de que el entrevistado tiene un punto transparente o de la verdad. Esa es una ilusión. El entrevistado dice las cosas del lugar que lo ve, que es meramente también subjetivo, de su experiencia. Esto no quiere decir que mienta, esto quiere decir que el entrevistado observa lo que pasa en la escuela de su propia narrativa, de su propia personalidad, de su propia experiencia subjetiva y demás. No vamos a ir a confrontar con ello, no nos interesa ir a confrontar con el entrevistado y lo que dice. Nos interesa saber qué es lo que dice. Después, para ver, como dije al principio de este video, vamos a tener el tema de la observación y la declaración de todos los diferentes entrevistados para ver si hay coincidencias, si hay diferencias, concordancias. Entonces, no es la idea ir a discutir con la información que nos está dando el entrevistado. Si nosotros estamos con el entrevistado y nos dice las paredes son violetas y estamos viendo que son celestes, no es la idea ir a decir, no, bueno, miren qué es esto. No es la idea, reitero. Eso no conduce a nada, no tiene absolutamente ningún valor para lo que estamos buscando en recoger información. Entonces, la entrevista, que debe ser guionada y flexible, nos permite saber cómo la escuela se narra a sí misma. Y debe tener una serie de preguntas porque eso ordena el tiempo y la información que yo quiero recolectar. Entrevista y observación son dos elementos constitutivos. Este video intenta ser introductorio, va a haber un formato en Word que les va a permitir tener más elementos, pero en principio es que piensen qué quieren mirar y qué quieren preguntar, porque eso es muy importante. La primera entrevista, que va a ser grupal, se la vamos a hacer a un miembro del equipo de conducción, sea el director, directora, vicedirector, pero eso lo hacemos entre todos. Luego van a tener tiempo de ir por pareja pedagógica o equipo a hacer entrevistas a las instituciones educativas, ya ustedes, ya sea en el horario de práctica o durante la semana. Eso lo vamos a ir hablando. Pero bueno, quería que este video fuera introductorio, tanto de las dos herramientas como son la observación
y la entrevista. Cualquier duda, seguimos hablando en clase. Perdonen, este video fue grabado así de una sin cortes, sin editados, pero la idea era llevarles información. Que tengan buena jornada.